RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Saludos amigos, estamos otra vez reunidos para buscar hacer camino al andar en la tarea de integrar el Perú. Hoy tenemos un invitado especial que tiene mucho que decir sobre el Estado de Derecho y los grandes temas que hoy están en cuestión. ¿Qué pasa con la Junta Nacional de Justicia? ¿Qué pasa con un poder del Estado que al parecer intenta o persiste en romper lo que se llama la ponderación, el respeto entre los distintos roles que garantizan que nadie genere un abuso, un control y los derechos humanos se vean afectados? Doctor Albán, bienvenido. Muchas gracias, Pedro, y por supuesto muy agradecido por la invitación. Efectivamente, este es un tema muy amplio, pero muy importante y sobre el cual vale la pena que podamos conversar. Claro que sí, bienvenido a Integrando Perú. La pregunta de cajón es, políticamente lo sabemos, porque en la historia antes del gobierno militar a los jueces se los elegía, los jueces más importantes se les elegía con criterio político. Si hay un juez que tiene un pensamiento o a través de sus sentencias ha incomodado mucho, entre comillas, a supuestos actores vinculados a una posición política, ocurre en América Latina que pueda ser tratado de que salga del ejercicio de la función. Pero en el Perú nos hemos excedido porque sin mérito, sin responsabilidad penal grave y crítica a una persona que no tiene imagen de portarse mal, sino al contrario, más bien de ser una jueza respetable, a una miembro de la Junta Nacional de Justicia no solamente se le saca por una razón literal, que es excederse la edad permitida, cosa que es discutible en materia de interpretación, pero lo más grave es que se le sanciona con 10 años de no poder ejercer sus derechos como ciudadano. A todas luces, esto es descabellado, esto altera el sentido de proporcionalidad, el sentido de ponderación. Es así, deberíamos ver como usos y costumbres de la política, lamentablemente no necesariamente seguir un debido proceso, pero ya sancionar con algo que menoscaba derechos fundamentales, ya esto es un acto a todas luces arbitrario y que está dejando una pésima huella en la democracia, en lo que puede tener de incipiente, de precaria o de lo que llamaba Sánchez la república adolescente. Bien, yo creo que esta pregunta podría ser respondida de varias maneras y creo que hay que sumar algunos aspectos que aparentemente no están formando parte de lo mismo, pero no creo que podamos responder a ellas si es que no partimos del momento que vive el país. Estamos en una situación en la cual la débil institucionalidad democrática que hemos tenido siempre en el Perú está siendo destruida, lejos de poder avanzar. Y esto se está destruyendo progresivamente. Yo diría que después de que cayó el gobierno del señor Castilla, luego del autogolpe que todos pudimos apreciar al momento en que se dirigió al país, cuando creíamos que se abría la posibilidad de reconstruir, digamos, la institucionalidad democrática o fortalecerla, el Congreso de la República ha tomado esto como la oportunidad para controlar todo el Estado y prácticamente hacer desaparecer el equilibrio de poderes, romper con lo que señalaba yo la autonomía de las instituciones, la que consagra la Constitución. Y en esa dirección comenzó copando primero el Tribunal Constitucional, destruyendo el SUNEDU, copando la Defensoría del Pueblo, poniendo la mira también, por supuesto, en el Ministerio Público, aunque ahí encontró una alianza formidable con la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y, como era de esperarse, ha puesto a la Junta Nacional de Justicia en la mira. Ahora bien, perdón, una interrupción, más allá de
de la falta de brillo de algunos representantes de las distintas tendencias hoy existentes en el Congreso, la tentación autocrática de que las dos fuerzas políticas más extremas, hacia la izquierda y hacia la derecha, no es historia nueva en el Perú, que pretendan hacer valer su poder, y algo que llama la atención, que un sector conservador radical pueda aliarse con un sector de izquierda que originalmente es radical y por sus manifestaciones a mí lo demuestra. Esto es algo que ya se ha dado en el Perú, quizás con mayor brillo antes, con mayor capacidad de exposición y de elaborar las ideas, pero aunque sea rudimentario, estamos hablando de una tentación autocrática que ya tiene historia en el Perú. Sí, pero yo creo que esto es más grave, porque en verdad a lo que estamos asistiendo no es un pacto político, estamos asistiendo a un pacto mafioso. Es decir, parte de la debilidad institucional que tenemos en el Perú tiene que ver con la manera como la corrupción y el interés de organizaciones incluso vinculadas a la economía ilegal, me refiero a narcotráfico, lavado de activos, tráfico de tierras, tráfico en lo que toca a minas. Es decir, hay cantidad de intereses que no tienen que ver con el interés común, con el bien común. Eso, la posibilidad de ponerse de acuerdo para sacar provecho propio es lo que ha explicado y lo que viene explicando estos acuerdos que se toman en el Congreso de espaldas al pueblo. Ahora, en ese marco es que yo quería establecer cómo es atacada la Junta Nacional de Justicia. Como sabemos, esta Junta no solo nombra o destituye jueces y fiscales, sino que también tiene a cargo el nombramiento de quien es el titular de la OMPE y de la RENIEC. En consecuencia, aquí hay la idea de copar el Estado, y copar el Estado implica entonces deshacerse de esa junta cuya, digamos, la prioridad que le puso el Congreso a este tema como para poder, en primer lugar, sacar a todos los miembros, porque la acusación fue para los 7, ¿no es cierto? Pero después, por lo menos, tratar de que pudiera esta separar del cargo a la doctora Inés Tello o al doctor Aldo Vázquez, ¿no es cierto?, tenía un objetivo concreto. Yo creo que la prioridad que le pusieron a este asunto, que estaba previsto, pero no necesariamente en ese momento, ha sido para impedir que puedan sancionar a la señora ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien no solo es responsable de graves decisiones que transgreden, por supuesto, las funciones que le habían sido encomendadas, sino que creo yo que ha incurrido en diversos delitos. Y lo que la Junta Nacional de Justicia tendría que hacer es destituirla. Bueno, estamos todavía en esa opción, como se sabe, pero al mismo tiempo el Congreso está haciendo todo el esfuerzo posible para dejar sin efecto la resolución judicial que permitió que tanto Inés Tello como Aldo Vázquez pudieran regresar a sus funciones, que es la situación que tenemos en este momento. Y ahí lo que quisiera precisar es que justamente ambos magistrados, o sea, Inés Tello y Aldo Vázquez, son los que venían investigando a Patricia Benavides. Por eso tenían que deshacerse de ellos a como dé lugar. Y tengo exactamente la misma impresión, es decir, el argumento que han utilizado es absurdo, baladí, no tiene antecedentes, porque lo que establece la Constitución es un mandato de 5 años. No dice la Constitución de que porque cumpla 75 años tiene que dejar el cargo. Doctor Albán, la fiscal Benavides fue elegida por esta Junta Nacional de Justicia. Sí, yo creo que la Junta cometió un error cuando eligió a esta persona, porque después hemos podido conocer, por ejemplo, que lo que acreditó aparentemente como parte de su currícula no existe. Es decir, ella se presenta como doctora, ¿no es cierto?, habiendo conseguido una maestría primero y un doctorado en la Universidad de las Peruanas, una universidad no licenciada. Cuando se le ha pedido que muestre las tesis, porque es muy sospechoso que pueda haber sacado en tan corto lapso 2 tesis, una de maestría y otra de doctorado, no muestra nada. O sea, faltó rigor en el procedimiento que dio lugar a su nombramiento. Tengo toda la impresión que faltó rigor, y por otro lado también que
quienes hemos podido apreciar, porque por lo menos hasta hace poco el video de la entrevista personal que tuvo la señora Benavides cuando postulaba para ser fiscal suprema, da cuenta de una persona que balbucea, que no tiene sentido de lo que es un derecho fundamental, es decir, una persona sin ninguna idoneidad, sin ninguna calificación. ¿Cómo puede haber sido posible que la calificaran, por lo menos algunos de los miembros de la Junta la calificaran de una manera tan, digamos, exagerada, ¿no es cierto? Lo que le permitió quedar primero en el concurso. O sea, los propios miembros de la Junta Nacional de Justicia están pagando el precio de su error. Yo creo que cometieron un error, pero no hay proporción entre el error que cometieron, que lo pueden corregir, ¿no es cierto? Precisamente porque ella ha dado causa o motivo más que suficiente, sino que eso suponga destituir a toda la Junta o incluso a los 2 miembros que inicialmente el Congreso acordó separar, creo que es algo absolutamente desproporcionado, porque además lo que estarían haciendo es impedir que esta señora Patricia Benavides pueda ser sancionada como corresponde, es decir, con una destitución, no con una suspensión, que es una medida transitoria, ¿no? Suspensión, sino con una medida definitiva de destitución. Bien, doctor Albán, a ver, escuchando lo que usted nos narra de una manera muy adecuada, la pregunta es, ¿la Junta Nacional de Justicia que eligió a la doctora Benavides cometió un error o de repente no fue un error, sino también había algún interés por ahí? No lo sabemos y preocupa, porque preocupa que un organismo constitucional autónomo, como es la Junta Nacional de Justicia, que tiene entre sus funciones nombrar, remover, destituir a jueces, fiscales, al jefe de la OMPE, al jefe de la RENIEC, imagínese usted, tremendo poder, pueda cometer un desliz. Además joven, flamante, que acaba de 2019. Superar al Consejo Nacional de la Magistratura, que brilló por la vergüenza. 2019, fresca, una institución joven, de nuevo, insisto, organismo constitucional autónomo. Por ejemplo, el Banco Central de Reserva tiene un estatus más o menos parecido, de organismo autónomo, constitucional, y mire qué bien funciona y cómo lo protegemos, y nadie quiere abordarlo, ni nadie quiere lesionarlo, porque el Banco Central de Reserva tiene que ver con nuestra billetera y con nuestros negocios. Ahí sí, buenos y malos se abstienen, porque como lo hace bien y favorece a todos, ¿no es cierto? El sol alumbra a unos y a otros, ahí nadie lo toca. Pero cuando se trata de la Junta Nacional de Justicia, con estos poderes y esta capacidad de poner fichas donde conviene para promover beneficios, intereses y negocios, a veces inconfesables, entonces pasan estas cosas. Me preocupa, me deja usted la preocupación de si esto fue un error de 7 emblemáticos profesionales o hay algo ahí. ¿Tiene a usted algún comentario? ¿Algo le hace ruido al respecto? Bueno, lo primero que quiero señalar es que, compartiendo el criterio, por ejemplo, sobre cómo evaluar el Banco Central de Reserva, yo no creo que no se hayan cometido errores, pero lo que tenemos que hacer es darle la oportunidad, ¿no es cierto?, de corregirlos, si es que esto se produce. Y en el caso ya específicamente de la Junta Nacional de Justicia, hay que tener muy en claro que es un colegiado, o sea, son 7 miembros y, por supuesto, las decisiones se toman en conjunto, pero hay responsabilidades también individuales. Y en ese sentido yo podría dar fe de la trayectoria, y creo que es fácil demostrarlo, de alguien como la señora Inés Tello. Es una jueza que tuvo una trayectoria intachable, su compromiso con la ética, la integridad, además de su calificación profesional, está fuera de toda discusión. Por eso, quién sabe, le tienen todavía mayor animadversión. Pero podría ser lo mismo de Aldo Vázquez, ¿no? Que es otro profesional estupendo. Pero, perdón, Inés Tello, es cierto, no se le puede acusar de vinculación política con un grupo determinado, pero tuvo pues la mala suerte de ser jueza de personajes políticos que habían cometido hechos punibles, y el haber sido parte de quienes tuvieron que asumir su responsabilidad de sancionar con el poder de la justicia a políticos que cometieron delitos, eso le pasa factura, ¿es así? Yo estoy convencido que sí. Y a eso se suma el hecho de que precisamente ella fue la encargada de investigar a Patricia Benavides cuando comenzaron las primeras denuncias por todo lo que fue haciéndose evidente. Patricia Benavides, cuando
fue llamada al examen para ver si era promovida a fiscal suprema, le preguntaron, y eso está en un video que estaba en la web, no sé si continúe, de la Junta Nacional de Justicia, y le preguntan, a ver, usted tiene una hermana que es jueza superior y que está siendo en este momento investigada por el Ministerio Público, acusada de algo muy grave, de haber liberado narcotraficantes a cambio de cobrar altas sumas de dinero. ¿Y qué haría usted si llegara al cargo de fiscal suprema y sobre todo si a través de eso llega a la Fiscalía de la Nación? Lo que contestó claramente fue: yo no puedo de ninguna manera pretender intervenir en un proceso en el cual están investigando a mi hermana. Eso sería absolutamente inaceptable porque habría un conflicto de intereses. Yo no tomaría ninguna injerencia en el asunto. ¿Y qué es lo que hizo? Lo primero que hizo cuando llegó a la Fiscalía de la Nación, pues destituyó a la fiscal que venía investigando a su hermana, otra fiscal de una estupenda trayectoria de integridad dentro del Ministerio Público. No solo la destituyó de esta función y también de la coordinación del equipo que investigaba el caso llamado de los Cuellos Blancos, sino que además la puso bajo las órdenes de otro fiscal que esta misma doctora Revilla investigaba, con lo cual ella se vio precisada a renunciar al Ministerio Público. Bueno, ya solo este asunto, que es uno de los que investigó la doctora Tello, como ponente dentro de la Junta Nacional de Justicia, motivó que se produjera ya la situación en la cual ella iba a llevar un informe para que el conjunto, el colegiado de la Junta Nacional pudiera decidir qué hacer con la señora Patricia Benavides. Y justo en ese momento es que se iniciaron todas las acciones en el Congreso para destituir a los 7 miembros, sobre pretexto de que ella tenía más de 75 años. Yo lo que creo es que cometieron errores, algunos probablemente tienen que ver con el equipo administrativo de la propia Junta, porque es allí donde se hace la evaluación de los documentos que se presentan para cada expediente, y tengo toda la impresión de que hubo errores, pero no al punto que pudiéramos pensar que eso compromete la conducta o la intención de todos los miembros. No puedo dar fe por todos, porque no los conozco. Es más, hay una investigación en curso, como sabemos, de uno de los miembros de la Junta, o ex miembro ahora, el señor José Ávila, que ha renunciado, precisamente porque se trascendió de que este personaje, que era el asesor principal de Patricia Benavides, ¿no es cierto?, que se le conoce como el filósofo, pero creo que es un señor Villavicencio. No es Villavicencio, sino otro. Perdón, Villanueva. Villanueva, sí. Había señalado hechos que tendrán que ser corroborados de una suerte de acuerdo con él, cuando él presidía la Junta, para nombrar a Patricia Benavides. Pero doctor, dejamos la pregunta que le voy a hacer para que la conteste después del corte, pero la pregunta es, ¿no está siendo usted demasiado bueno que el funcionario menor de apoyo administrativo tenga mayor responsabilidad en un tema tan delicado como la cabeza del Ministerio Público? ¿Cómo no iban a tomar en cuenta dónde estudió su maestría, dónde estudió su doctorado? Más aún en un momento en que la SUNEDO estaba empoderada y donde había seria crítica del problema de la falta de calidad de las instituciones universitarias, del problema del engaño a muchos jóvenes que lamentablemente no reciben la formación que dice ser necesaria para que haya buenos profesionales en un tema tan delicado como es administrar justicia. Venimos después del corte. Continuamos con Integrando Perú. En el Perú estamos frente a una crisis que creíamos que no se iba a repetir. Tenemos desnutrición, anemia, que se empieza a acercar a los niveles críticos que vivimos en los años 90, y una poderosa ola de inseguridad. Nos preocupa el futuro. Queremos buscar un espacio de diálogo, de reflexión. A pesar de todos sus problemas, el Perú es un país fuerte, un pueblo de esperanza que siempre ha sabido salir adelante a pesar de todos sus problemas. Nosotros sabemos que vamos a remontar todas las dificultades y vamos a crear un nuevo país. ¡Súmate a Integrando Perú! Miércoles a las 5 de la tarde o por internet a cualquier hora.
Integrando Perú, un programa para todos los peruanos. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Continuamos con Integrando Perú. Vamos a escuchar la respuesta del doctor Albán. Adelante, por favor. Sí, Pedro, yo quisiera en esto ser muy preciso y te doy toda la razón. O sea, no se puede descargar en el personal administrativo responsabilidades que tienen que ver con quienes tienen la más alta autoridad, en este caso en la Junta Nacional de Justicia. Pero decía que son errores que a veces se producen por una suma de situaciones que comprometen a mucha gente y sobre todo en un colegiado. No tengo manera de saber exactamente cómo se produjo la puntuación, pero les recordaba de que hay una denuncia en curso y una investigación que todavía no conocemos resultados, pero muy concreta respecto al señor José Ávila, que era parte de la Junta Nacional y que aparentemente tuvo un diálogo con el que era ministro de Justicia en aquel momento para un intercambio de favores, y ese intercambio suponía el nombramiento de Patricia Benavides. Pero doctor, el problema no es solo la fiscal Benavides. La doctora Ábalos, claro, hay una brecha muy grande entre la gestión de una y la otra, sin llegar a los niveles tan críticos de la gestión de la doctora Benavides. En el caso de la doctora Soledad Ábalos también hubo una decisión que la mayor parte del país no vio con agrado. Cuando hechos punibles, todos se ponían en un saco y se decían, se verá cuando cumpla su mandato el expresidente Castillo. Ha habido un criterio interpretativo que está bien, tiene derecho a interpretar como ella considera, pero la legitimidad en el ejercicio de un poder tan delicado como el titular de la acción penal, que es el Ministerio Público, cuando la gente estaba viendo a un presidente que no estaba a la altura de tal responsabilidad, no interesa su ideología para este caso, interesa que su comportamiento sea doloso, escandalosamente doloso, que se diga, no puedo hacer nada, esto se archiva hasta que termine su mandato. Esa interpretación no debilitó más al Ministerio Público y el problema no es solo la doctora Benavides. Perdón, ahí sí estamos en absoluto desacuerdo, Pedro. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público tradicionalmente en toda nuestra historia republicana nunca se atrevió a investigar a un presidente en ejercicio. Porque está pues el artículo de la Constitución que señala que solo por determinadas causas el presidente en ejercicio puede ser acusado. Entonces, por ejemplo, cuando el señor fiscal de la Nación, en ese entonces Peláez Bardales, se negó a abrir investigación contra Alan García, cuando había una investigación en el Congreso que le imputaba cargos muy graves, ¿no es cierto? Nadie le dijo nada, porque se entendía que esa era la interpretación válida. Pero ese criterio cambió. Entonces, ese criterio ha cambiado precisamente, primero por una decisión de Pablo Sánchez, cuando estuvo en la Fiscalía de la Nación, y luego por la propia fiscal Ábalos. Entonces, por eso es que la gente ve como una contradicción que la propia fiscal que está cambiando para salud de la República el criterio de que el señor no es rey, sino es presidente, y como presidente puede ser investigado. Investigado significa que va a tener que explicar su conducta, aunque no pueda ser sancionado todavía. ¿Por qué la fiscal Ábalos se contradijo? Pero seamos precisos, pues. Lo que dice la Constitución es que el presidente no puede ser acusado mientras esté en ejercicio. Y esa interpretación llevó, o mejor dicho, a partir de esta literalidad de la norma constitucional, llevó a que sucesivamente en la Fiscalía de la Nación, todos los que fueron fiscal de la Nación antes dijeran no se le puede investigar porque no se le puede acusar. ¿Cuál fue el cambio que se produjo cuando Pablo Sánchez primero y después la propia fiscal Ábalos deciden no se le puede acusar, pero sí se le puede investigar? Ahora,
esa investigación con qué alcances. Eso fue más bien producto, digamos, de una decisión que a mi juicio era correcta. ¿Por qué? Porque por lo general los hechos en los que puede estar involucrado el presidente tienen que ver con otras personas, con el compromiso también de otros actores, ya sean cómplices o copartícipes o instigadores. Y esas investigaciones no pueden quedar en cero durante tanto tiempo, porque como todos sabemos, una investigación que demora tanto, después ya es muy difícil que pueda captar las pruebas. Por eso es que se dio ese paso, pero no hubo efectivamente la decisión de acusar, porque eso hubiera sido ya palabras mayores. Y lo que se ¿Usted hizo puede fue reconocer, archivar... doctor Albán, que la gestión de la doctora Ábalos fue gris en la percepción de la ciudadanía, porque se le vio que prefirió la zona de confort de decir, ya no voy más allá, esperemos que cumpla su mandato, y había indignación de la población, decían, por lo menos investigue usted lo que a todas luces es un delito? A ver, Pedro, yo no sé en qué nos basamos para hablar de que la ciudadanía estaba indignada. Perdón, lo que hizo Castillo no fue menos grave de lo que está haciendo la señora Boluarte. Y entonces, ahora, ¿dónde está la opinión de la ciudadanía? Pero a la señora Boluarte le han tumbado la puerta de su casa para hacer un operativo fiscal con apoyo de la policía. Eso no se ha dado antes en la historia del Perú, salvo dictaduras. Perdón, habían entrado también al domicilio del señor Castillo, tanto en la residencia de Palacio como en su casa en Bambamarca, en Cajamarca, a la de su familia también. Lo que pasa es que, a diferencia de la señora Boluarte, el otro sí se dio al ingreso del personal autorizado, porque era efectivamente una orden judicial. Si la señora Boluarte creía que ella podía negarse en redondo a que la policía ingrese a su domicilio, bueno, tuvo que ver entonces con esta medida, que no fue una decisión policial, pero ya sabemos que han sancionado al coronel Colchado, que era más bien un ejecutor de una decisión que había solicitado el Ministerio Público y que había autorizado el Poder Judicial. Pero yo no creo que sea comparable. Uno puede tener opiniones a favor, en contra de la señora Ábalos, pero lo que hubo con ella en el Congreso fue una arbitrariedad. Fue efectivamente la inhabilitación de la que ha sido objeto. A mí me parece que es un atropello más de los que ha llevado adelante este Congreso. Y en cambio, con la señora Benavides, que hay tantas cosas, porque hemos hablado del caso de la hermana, hemos hablado de los títulos, pero no hemos hablado de otras cosas. Por ejemplo, toda la investigación a los Sánchez Paredes, que se reabrió después de que le había prácticamente congelado el fiscal Peláez Bardales, se reabrió con Pablo Sánchez, estuvo a cargo de un fiscal Almanza de muy buena trayectoria, durante años logró acumular las pruebas suficientes, presentó el caso para la acusación. que hizo Patricia Benavides? Lo cesó en el cargo y puso en su lugar a una especialista en cuestiones de medio ambiente cuando ya estaban en pleno juicio oral, lo que benefició, por supuesto, a los Sánchez Paredes, porque ese juicio acabó archivado. Luego ha descabezado el equipo Cuellos Blancos. O sea, esta señora ha deshecho en el Ministerio Público, ha conseguido que el fiscal Terán, que ella puso para reemplazar a la fiscal Revilla, pide el archivamiento del caso de su hermana. Es decir, esto es escandaloso, y que todavía frente a eso el Congreso pretenda defenderla y seguir atacando a la Junta Nacional de Justicia para tratar por todos los medios de que no sea sancionada, porque lo que está en cuestión ahora no es evaluar si la Junta Nacional de Justicia se equivocó o no se equivocó. Hemos dicho que sí, y compartimos el criterio cuando la nombró. Pero dejen pues que rectifique. Lo que quiere hacer el Congreso no es sancionarla porque se equivocó, lo que quiere hacer es más bien que la equivocación no tenga manera de ser corregida. Pero el otro tema que hemos dicho es que la fiscal Benavides no es el único caso controvertido. Y si bien las acciones o el testimonio de la gestión de la doctora Ábalos no llega a la gravedad de los hechos en la gestión Benavides, también hay zonas oscuras, críticas, que más que nada tienen que ver con el hecho de que no actuó, no se hizo lo que la población esperaba, una eficacia por lo menos de la investigación. La ex fiscal de la Nación, que ahora es congresista y que tiene formación jurídica y que no podemos decir que fue una fiscal oscura, tiene en su discurso y en la sustentación que hizo en el Congreso argumentos importantes que tienen que ver con que no hubo la diligencia, que no hubo el celo. Yo distingo del discurso de la autora Echaíz cuando dice y reclama que la doctora ex fiscal de la Nación
también no actuó diligentemente un cuestionamiento más ético. Y eso es lo que le pido, doctor Albán. Reconocer que la crisis institucional también ha hecho que no tengamos el liderazgo que la población espera, que hay una impresión de que las instituciones repiten esa vieja condena histórica: la justicia que tarda no es justicia. Yo no discuto eso, pero por Dios, veamos las cosas como son. O sea, si en este momento tenemos un Congreso autoritario que atropella derechos, la inhabilitación de la señora Zoraida Ábalos ha sido una arbitrariedad a todas luces, porque por un criterio de interpretación el Congreso no tiene ninguna autoridad para inhabilitar o para destituir a una persona del nivel que ella tenía como fiscal suprema, porque ella había dejado la Fiscalía de la Nación. O sea, eso fue precisamente lo que nos muestra el grado de arbitrariedad al que se ha llegado en el Congreso, y a eso lamentablemente se ha prestado alguien como la señora Echaíz, de quien yo tuve una evaluación muy positiva cuando fue fiscal de la Nación, pero que desde que entró a la política creo yo que ha ido de alguna manera borrando, como dicen, con la mano izquierda lo que hizo con la derecha. Doctor Albán, ¿podría comentarnos brevemente al público de Integrando Perú cuáles son los organismos tutelares de un Estado de Derecho? Esa es mi primera pregunta y después viene la segunda. ¿Cuáles son los organismos tutelares de un Estado diseñado como el peruano? Las instituciones tutelares de nuestro Estado de Derecho. Jorge, cualquier diseño institucional está expresado en la Constitución y uno puede ser, digamos, puede estar totalmente de acuerdo con ese diseño o sugerir algunas modificaciones, pero mientras está vigente hay que respetarlo. Pero lo que caracteriza a todo Estado de Derecho y a una democracia es que nadie tiene concentrado el poder, y ningún organismo constitucional, que son, digamos, los pilares de ese diseño, tiene más poder que otro. Están diseñados para tener competencias específicas y para controlarse unos a otros, ¿no es cierto? Entonces, tradicionalmente se habla de los poderes del Estado. Pero esto es como cuando en la iglesia uno dice el arzobispo de Lima es el primado del Perú. Sí, es un cargo honorífico. Primado del Perú. Primus inter pares. ¿No es cierto? Pero todos los obispos tienen el mismo nivel, y la su misma territorio. jerarquía y su territorio a cargo, etcétera, y dependen también del Papa. Papa directamente. ¿No? Pues lo propio ocurre con las instituciones constitucionales. Entonces estarían los que serían primos entre pares, que son pues los tradicionales, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Y tenemos junto a ellos, por supuesto, el Congreso de la República. Y junto a ellos tenemos ya otras instituciones que tienen en nuestro país rango constitucional, que en otros lugares no necesariamente es así. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia en este momento, por ejemplo, el Banco Central de Reserva, ¿no es cierto? Todos ellos están puestos en la Constitución. Pero perdón la interrupción. Y ahí si hay les dan control, competencias. si hay un freno a ese poder que se da entre las funciones de distintas instituciones, eso tiene que ver con lo que se llama debido proceso y causa grave que justifique el debido proceso para imputar una responsabilidad, probarla y acreditar que hay mérito para que un miembro de uno de estos poderes o funciones, porque la teoría moderna habla más de funciones porque el poder se dice que es compartido, pero la pregunta clave es, ¿estamos criticando la potestad del Congreso de poder destituir a la fiscal de la Nación, o estamos criticando que no se haya cumplido el debido proceso y que no se haya respetado el mérito de la doctrina del derecho que dice antes de cortarle la cabeza tiene que probar y acreditar su responsabilidad? A ver, ahí estamos acá en necesidad de diferenciar si estamos hablando de la Fiscalía o de la Junta Nacional de Justicia. En el caso de la Junta Nacional de Justicia, efectivamente, el artículo 157 de la Constitución habla de que pueden ser destituidos por 87 votos en el Congreso si es que hay causa grave. Y lo que se ha señalado reiteradamente es que no existe nada que regule y establezca qué cosa se considera causa grave. Por eso es que se ha actuado con arbitrariedad. Como la vacancia, como la vacancia presidencial. ¿Qué es eso? Así es. Ahora, lo que dice la Constitución es que ningún magistrado puede ser afectado
¿no es cierto?, por lo que decide, por lo que resuelve, por el criterio que aplica. Y lo que ha hecho el Congreso en el caso de la fiscal Zoraida Ábalos, ya como fiscal suprema, ha sido sancionarla e inhabilitarla, ¿no es cierto?, por una enorme cantidad de años, por el hecho de que discrepa de la interpretación que ella ha llevado, digamos, del caso de Castillo sobre por qué no acusar cuando la Constitución no le permitía acusar, y en eso nadie lo puede discutir. Creo entonces que en ambos casos estamos hablando de arbitrariedades. La acusación constitucional... Estamos de acuerdo en que lo que ha hecho mal el Congreso es abusar de su poder, haciendo valer como un criterio de justicia una mera interpretación, que es más una pose política. Exactamente. Pero yo quiero aclarar el tema de que no cuestionamos la capacidad del Congreso, mediante un debido proceso y mediante el respeto al derecho de defensa y con sanciones previamente identificadas y tipificadas, se logre que nadie se sienta Luis XVI o Luis XIV. El Estado soy yo. Hay una pequeña diferencia. Entonces Luis XIV, la época autocrática de las monarquías absolutistas, bueno, nadie es dueño de su plaza, hay una responsabilidad, hay lo que podríamos llamar el juicio de residencia, hay que rendir cuenta de los actos. Esa facultad no la negamos, lo que pasa es que como lo ha hecho el Congreso ha sido un monstruo horroroso. Exactamente. Yo creo que el artículo 99 de la Constitución, que comprende a todas las altas autoridades del Estado que están sometidas al control precisamente de lo que es la acusación constitucional, ¿no es cierto?, cuando hablan de infracciones constitucionales, bueno, eso no lo negamos, son competencias del Congreso, pero eso tiene que ser ejercido con regularidad y sujetándose a reglamentos, a formas que específicamente garantizan el debido proceso. Así es. Doctor Albán, ¿cómo se recompone un Estado de Derecho vulnerado, maltratado, como el nuestro? ¿Cómo se recompone? ¿Quién es el líder? ¿Quiénes son los líderes? ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo se recompone? ¿Cómo se rehace? ¿Se reconstruye un Estado de Derecho que todos los peruanos clamamos mañana, tarde y noche por tener y no tenemos? Yo creo que, Jorge, aquí hay diferentes opiniones ya, porque efectivamente nadie tiene la verdad, ¿no?, sobre lo que correspondería. Algunos creen que todavía se puede recurrir al sistema institucional, o sea, algunos piensan que todavía quedan espacios para que las propias instituciones se autorregeneren y puedan llegar a corregir las desviaciones a las que estamos asistiendo. Yo en lo personal creo que esto ya no es posible. Creo que tenemos un Congreso mafioso, gobernado por una mayoría mafiosa, que ha arrasado con la institucionalidad, ha arrasado contra el equilibrio de poderes. Creo por eso que lo que necesita hacer la ciudadanía es tomar conciencia de la gravedad de estos hechos. Creo que todo lo que está ocurriendo y, por ejemplo, la manera tan vergonzosa en que en el Congreso se vienen aprobando medidas que favorecen más bien a la criminalidad organizada, que favorecen esos intereses particulares a los que hice referencia antes. Los reinfos. Exactamente. Todo eso nos debe llevar a convencer de que tenemos que decir basta, tenemos que movilizarnos como ciudadanía, porque también eso es parte del derecho ciudadano que la Constitución. Doctor Albán, es cierto lo que dice usted, pero no es solo el Congreso. Hay una investigación reciente que muestra que hay más de 2 millones de peruanos que están viviendo de ese Perú ilegal. Es decir, incluso podemos ver que el 20% del oro que produce el Perú tiene un origen fuera de la ley. Estamos viendo que la delincuencia está llegando a poner en jaque todo este esquema que ha costado tantos años de país confiable para la inversión, país receptor del capital extranjero para recuperar la gobernabilidad del país, porque el ahorro interno es insuficiente y necesitamos tener reglas sanas de manejo de la economía. Entonces, lo que quiero decirle es, este grupo de expertos que hizo la reforma política electoral, que nunca en su vida militó en un partido político, que nunca en su vida tuvo experiencia en campo, porque se menospreció, se dejó de lado a los actores que habían construido el sistema político peruano, que brilló en el siglo XX a pesar de todas las carencias que puedan mencionarse. Hay politólogos que dicen que Perú era uno de los países que tenía los partidos políticos más robustos. ¿Por qué
dejamos a teóricos la receta y la solución, que es cierto, el Congreso no aprobó al 100%, pero que nos hizo perder mucho tiempo en este desgaste de la crisis que hace que hoy la mafia, entre comillas, organizada, tenga tanto poder en el Perú. Bueno, Pedro, en primer lugar, los problemas del Congreso de la República no comenzaron con este Congreso. Yo creo que este Congreso es peor que el anterior, pero ya teníamos problemas en los congresos anteriores. Recordemos que esa comisión que propuso la reforma política fue una comisión de técnicos, efectivamente, no de militantes de partido. Pero esto era una propuesta que se llevó al Congreso de la República, porque ahí era donde tenía que aprobarse. Y de lo poco que se aprobó, en todo estamos retrocediendo. Por ejemplo, las PASO, yo creo que hubiera sido una estupenda medida, ¿no es cierto?, que hubieran elecciones abiertas y en las cuales se pudiera hacer un primer filtro para que no tengamos pues 40 partidos compitiendo entre sí al momento de unas elecciones generales. Perdón por el comentario, pero yo he visto camiones llenos de personas que por una dádiva subían para ser llevados a votar por un precandidato, porque como no había ningún criterio de militante, de trayectoria, de conocimiento, de formación de cuadros, simplemente era a todos los que puedo yo recoger en buses que alquilo y les doy un regalo, un refrigerio o un billete, van a votar por mí. En el fondo, una idea teórica válida, legítima, como es mayor participación de la ciudadanía, termina distorsionándose. ¿Por qué se plantea eso como la gran solución? Porque lo plantea alguien que no vive la realidad política peruana, y no solo son los militantes, son los viejos líderes que hicieron respetables a partidos políticos, Izquierda Unida, Social Cristianismo, aprismo. No podemos decir con esa soberbia que a mí me preocupa, querer empezar la historia de nuevo, y todo ese pasado que tuvo un valor, que tuvo un logro en lo precario de un tercio de la historia del Perú, que ha sido democrático. Estamos hablando de que empezar de nuevo a hacer teoría nos ha dado como resultado franquicias políticas que son el resultado de un tubo de ensayo equivocado, en mi opinión. ¿Por qué no hacemos una reforma política con el diálogo con los actores más respetables? Algunos de ellos sobreviven, algunos de ellos están en sus cuarteles de invierno. ¿Por qué no hablamos con quienes en otros países responden a una política real, que es la política del éxito con buenas prácticas? A ver, Pedro, yo creo que tu punto de partida en el análisis es equivocado por completo. ¿Por qué? Porque precisamente esa mala práctica de llevar a gente en camiones, te parece que estuvieras describiendo a Oscoprima para hablar de un personaje, ¿no? Hace poco, cuando fue elegido por segunda y tercera vez como gobernador regional, todos están dando testimonio de las dádivas. Es decir, eso ha venido ocurriendo siempre. Estas elecciones, ¿no es cierto?, primarias y obligatorias, que fue la medida, a mi juicio, más importante que se adoptó en el Congreso de la República, no un grupo de técnicos, sino la propuesta vino de ahí, pero el Congreso la aprobó, nunca ha funcionado. Entonces no puedes acusar a este tipo de procedimiento como responsable de hechos como los que tú describías, porque eso ha venido ocurriendo tradicionalmente. Yo creo que al contrario, este mecanismo nos podría haber permitido que pudiéramos superar algunas de esas viejas pero no se quiso hacer. No lo han querido hacer nunca. No lo han querido hacer primero nunca. Pusieron como pretexto la pandemia. Y después lo han modificado porque quieren continuar los mismos. Ahora, yo me pregunto, tú hablas de viejos líderes, los que están en cuarteles de invierno. A ver, yo me voy a remontar a Ayala Torre, me voy a remontar a Luis Bedoya Reyes, me voy a remontar a Genaro Ledesma, a Belaúnde, a Genaro Ledesma. Todos lamentablemente fallecidos. Yo creo que tendrían vergüenza de lo que tienen delante en este momento. Hay La Torre respecto del APRA, Fernando Belaúnde respecto de lo que hoy día es Acción Popular, o el propio Lucho Bedoya de lo que es hoy día el PPC, por Dios. O sea, son partidos que lamentablemente también fueron perforados por la corrupción y son los que están llegando al control dentro del Congreso. Doctor Albán, escuchándolo a Pedro, escuchándolo a usted en un diálogo realmente delicioso, interesantísimo, yo le pregunto, en esta situación en la que nos encontramos ahora, que ustedes describen a su forma y de su manera, pero que coinciden en lo mismo, son convergentes, en que estamos en una crisis sin precedentes,
hacer política hoy para los peruanos ilustrados, preparados de una o de otra manera, que se sienten capaces, ¿es solo un derecho o es un deber? Pero perdón, yo añadiría algo. Los primeros de la clase a los que alude Jorge, en el Perú, a diferencia de Nueva Zelanda, de Uruguay, de Costa Rica, por mencionar algunos países para dejarlo contestar al doctor Albán, no les interesa en el Perú la política porque 3 generaciones, tanto la dictadura de izquierda de Velasco como la dictadura de derecha de Fujimori, han metido el mensaje en campañas masivas: los partidos son corruptos, los partidos no sirven, los partidos han engañado, y un líder preclaro por encima de las instituciones va a salvar el Perú. Ese fue el mensaje equivocadísimo que ha hecho que los primeros de la clase no tengan ningún interés en participar y asumir un liderazgo. Entonces la crisis de la política es mucho más grave que una mera receta de una propuesta legal. Es un trabajo que hay que reconstruir la vida democrática de los peruanos. Es un trabajo de fondo. Es un deber. Sí, para responder la primera pregunta, yo estoy totalmente de acuerdo que es un derecho y también es un deber. Y yo creo que lamentablemente en el país ha habido como una degradación de lo que significa hacer política o hacer política, y entonces la gente mira esto con desgano, con disgusto, y pretende mantenerse al margen. No, parte de nuestro problema es que mucha gente se mantiene al margen. A mí me preocupa que sobre todo la juventud no esté en este momento animada a participar, y creo que sin partidos políticos es como si estuviéramos en las instalaciones eléctricas de una casa donde no hay plomos, ¿no? O sea, donde no hay luz, manera de asegurarse de que no suframos el cortocircuito que nos pueda incendiar. Hace muchos años en el Perú, y esto ya incluso los jóvenes no lo tienen muy presente, comenzó esto de los independientes, ¿no? O sea, se veía como una virtud ser independiente. Yo creo que eso nos llevó al descalabro, porque eso es lo que fue generando que una sarta de gente improvisada, para comenzar el propio Alberto Fujimori, pudieran llegar al cargo más alto en el Estado como presidente de la República, y hacer de esto como un valor, como algo que tuviéramos que imitar, y es todo lo contrario. Yo creo que en el Perú tenemos que reconstruir los partidos políticos, y creo que hay que generar el interés, sobre todo en la gente más joven. Hay algunas iniciativas que me han parecido muy buenas. Por ejemplo, hay un muchacho, Townsend, que tiene el comité de lectura. Tienen ahora una organización para convocar a gente de diferentes generaciones para que se interesen en ciudadanía y en política. Creo que hay que renovar la política, pero no podemos prescindir de ella. Muy bien, doctor Albán, muchísimas gracias por participar en Integrando Perú. Se nos acabó el tiempo. Habrá un capítulo 2, doctor, porque el debate tiene para largo, y agradecemos su presencia. ¿Cómo no? Con todo gusto. Gracias, Jorge. Gracias, Pedro. Bienvenido. Gracias. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.